Quedarse en el área de confort es Lo no peor. evolucionar, Exacto. no avanzar, ¿no? Totalmente. O sea, salir y hacer cosas diferentes y probar cosas distintas, lógico, nos genera incertidumbre, nervios, intriga, ¿no? Pero hay que tener la seguridad de que así nos tropecemos, así nos caigamos, vamos a seguir ascendiendo, ¿no? Y fue difícil ahora en mi último pase de RPP a gestión, pero es un reto, es una cosa diferente, es una cosa totalmente distinta dentro del periodismo. Entonces dije, tengo que ver si no me voy a arrepentir toda mi vida Así es. del cómo hubiese sido sí. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Figueroa y tengo el gran gusto de tener a una persona que admiro y estimo como Mar Mariluz, que hoy en día dirige el diario Gestión y nos va a contar durante este tiempo su trayectoria de vida en sus ámbitos personales como profesionales. Bienvenido, Mar, por estar acá. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Encantado realmente de venir a compartir una conversación, además de amigos que ya le hemos tenido, Sí. nos conocemos muy recientemente, pero creo que la admiración es mutua y podemos Gracias. compartir varias ideas. Sí, y ese es el propósito del podcast, como yo te había comentado, poder contar experiencias que puedan motivar, estimular, no solamente a los jóvenes, sino también a los no tan jóvenes que quieren emprender un nuevo camino y sobre todo con un matiz diferente, como el que lo haces tú, y es por eso que me siento muy honrado en tenerte aquí porque has salido tú del esquema, ¿no? Porque uno ve en televisión, yo te veía en RPP, y algo que me llamó la atención en ti era de que tú ya tenías un estilo muy propio, ¿no? Un estilo de entrevistar muy propio, un poquito más relajado, con conocimiento, pero tienes un estilo. ¿A qué se debe eso? ¿De dónde salió ese matiz? No sé si tú te has dado cuenta de eso. O sea, yo creo que tiene que ver con, en principio, encontrar tu propio perfil. Cada quien tiene una personalidad, cada quien tiene una forma de decir las cosas, de contar las cosas, de explicar además las cosas. Y siento que a veces cuando uno intenta encuadrarse o seguir ciertos estándares de lo que debería ser, y que es importante de todas maneras para empujar algo, para iniciar algo, seguir cierto parámetro, cierta guía, pero luego de que ya tienes o ya construiste una base y entiendes un poco, digamos, quién eres y lo que quieres decir, ya parte de cómo tú te comprometes con lo que vas a decir, que es lo creo que lo más importante. Lo pongo, quizás estoy siendo un poco enredado, pero pongo digamos, todos tus emprendimientos como un ejemplo de ello. Tú, digamos, estás en un círculo o en un sector que es clave, que es la industria hotelera, la industria del turismo, pero dentro de esa industria tú impregnas tu personalidad, tú comunicas, tú muestras, digamos, un emprendimiento que es el BTH, pero que está impregnada de Mario Figueroa, que está impregnada de esa personalidad y de ese estilo. Entonces yo lo que creo es que cuando uno podemos comunicar ABC, pero es el cómo te comprometes con ese ABC y cómo sientes y percibes ese ABC, que es como tú vas a comunicar las cosas. Entonces yo, digamos, intento eso, ser fiel a lo que siento, pienso sobre lo que voy a comunicar. ¿Tú crees de que con esto es importante tener una identidad? O sea, que la gente te vea como un profesional o comunicador honesto y leal a tus convicciones y tus pensamientos. Sí, eso me parece que es lo fundamental, porque uno puede opinar, y en este país claramente hay muchas opiniones sobre un determinado tema. Entonces yo creo que, a ver, no toda opinión es respetable, evidentemente, no toda opinión me parece respetable, pero al final del día son opiniones diversas. Si tú realmente crees en lo que estás diciendo y no lo dices porque alguien te lo está dictando, ok, yo creo que esa opinión está bien, pero si tú no crees en lo que dices, ¿cómo te vas a comprometer con lo que dices? Y eso te ha traído problemas porque a veces Sí, claro. se habla mucho de eso, de que algunos canales de televisión o medios están muy sesgados por, no sé, pensamientos que vienen de la alta dirección. ¿Cómo lidian ustedes con eso? Mira, yo no lo he sentido. Yo no lo he sentido desde ese punto de vista. Yo he trabajado en toda mi carrera profesional desde medios. Yo empecé en el diario La República,
que es un diario de izquierda, y yo agradezco mucho lo que aprendí ahí. He trabajado en RBP, he trabajado previamente en gestión, he trabajado en la agencia Reuters, que es una agencia internacional de noticias. Y te diría que no he sentido eso que a veces desde fuera te dicen, oye, no, el lineamiento es tal, la idea es tal, la presión es tal. Siento que hay mucha libertad para claramente decir lo que expresas, pero también hay una realidad, y a veces no se dice esto. Si yo soy gestión, si yo soy el comercio, si yo soy la República, si yo soy Hildebrand en sus 13, busco normalmente a periodistas que más o menos tengan o se acerquen a la línea de pensamiento que el medio profesa, porque es válido que un medio de comunicación profese una línea de pensamiento. Por ejemplo, donde hoy en día estoy, Diario Gestión no sigue a un gobierno, no es que está a favor de un gobierno. Diario Gestión, desde su fundación ya hace más de 33 años, tiene convicción sobre una idea. ¿Cuál es la idea? El libre mercado, sobre la libertad individual, no solo de las empresas, sino de las personas, de que haya iniciativa privada, porque Gestión está convencida como tal que la iniciativa privada es la que genera desarrollo, la que genera trabajo, y está en contra de un modelo intervencionista, o está en contra de un modelo donde el Estado tenga mayor preponderancia. Claramente yo concuerdo y comparto y suscribo cada uno de esos pensamientos y cada una de esas ideas. Y quizá, digamos, otra persona no esté de acuerdo con ese pensamiento, pero a lo que voy, tú vas y sabes, o te alineas, o normalmente encajas donde quieres estar. Es como un trabajador tuyo te dice, oye, no, ¿sabes qué? Mario, yo pienso que mejor es el concepto de este otro hotel X o este. Bueno, entonces este no es el lugar para ti, porque aquí tenemos esta visión del mundo. Así es, completamente de acuerdo contigo. Ahora, recuerdo que estuvimos nosotros previamente hablando y coincidimos que el mundo ya cambió, ¿no? Y Gestión, pues es un medio que también yo lo he visto desde que entré y he querido siempre colaborar con notas, con diversas columnas, y he visto toda una evolución. Estaba Julio Lira, de ahí pasó este director, y me encanta que ahora estés tú en el timón, porque siento de que tú le vas a dar un matiz de transformación, porque los medios se transforman y es una realidad. Ya nadie ve la clásica televisión con decodificador, todo es virtual, todo es digital, los medios impresos cada vez están sufriendo más, yo no sé hasta dónde van a llegar. ¿Qué va a pasar con Gestión? Ya lo que viene, no solo con Gestión, sino con los medios en general, no solo la prensa escrita además, sino la radio, la televisión, los medios tradicionales, es la necesidad de adaptarse a las nuevas tendencias de consumo, que tienen que ver con plataformas digitales, que tienen que ver con diferentes redes sociales. Ayer leí un informe bien interesante, continuaba leyendo porque es bastante extenso, del Instituto Reuters, sobre cómo está cambiando el lugar o desde donde nos informamos, de cómo la inteligencia artificial va a generar también un cambio significativo en las tendencias de consumo. Y hoy por hoy, digamos, si hace 5 años nada más hablábamos de que Facebook y el ex Twitter representaban una herramienta importante, un canal importante para atraer lectores o atraer, digamos, audiencias. Hoy por hoy vemos cómo esas dos plataformas han caído de manera significativa en la atracción de audiencias, y más bien lo que se está convirtiendo en fuente importante son las redes que tienen que ver con el audiovisual, que tienen que ver con TikTok, que tienen que ver con YouTube principalmente, donde puedes monetizar además, en menor medida Instagram, pero esto es muy cambiante. Entonces yo creo que los medios de comunicación en general, no solo en Perú, sino en el mundo, como bien advertía el Instituto Reuters, están en una situación, porque además entrevistó como a más de 300 empresarios de medios de comunicación en el mundo. O sea que el informe es muy potente, y la pregunta era, ¿qué hacemos y hacia dónde vamos? Y una de las grandes respuestas era, no sabemos. Entonces, no sabemos no porque
no hay intentos de apuntar justamente a estas nuevas audiencias porque lo hay todos los días, digamos, desde las direcciones periodísticas estamos intentando entender a nuestras audiencias y conseguir nuevas audiencias, sino porque esto es muy cambiante. Exacto. Y esto es muy evolutivo. El algoritmo de la red social tal cambia en febrero y todo cayó y la forma como hacías o producías información empieza a cambiar. Entonces, lo que hoy por hoy creo que es importante entender desde este espacio y desde lo que nos toca a los periodistas o a los generadores de contenido, que hemos pasado también a ser esos generadores de contenido, es entender que es un mundo cambiante, que tienes que siempre estar probando y equivocarte muy rápido, si te lo vas a equivocar para poder cambiar rápido también, pero que debes volver a la esencia, que es la calidad del contenido. Es decir, si yo soy gestión y yo tengo un tipo de audiencia que le interesa el contenido de economía, negocios, finanzas, política internacional, política económica, yo tengo que ser fiel a darle un contenido de calidad. En principio tengo que partir por un contenido de calidad. Porque si no tengo el contenido de calidad, no importa si lo llevo a TikTok, si lo llevo a Instagram, nadie te va a ver. Primero es el contenido de calidad y luego la chamba es cómo comunico, cómo transmito ese contenido de calidad. Ahí está el reto, porque tú puedes tener el gran contenido de calidad, pero si no lo vendes bien, no va a funcionar. Y antes el venderlo bien era ponerle un titular atractivo, claro, una entrada atractiva. Hoy no, hoy tiene que haber toda una estrategia detrás de cómo yo posiciono ese contenido ahora, en diferentes redes. ¿cómo haces tú para poder saciar al consumidor? Porque tú tienes un consumidor sólido que tendrá pues sus 65 años para arriba y tienes un consumidor joven también, ¿no? O sea, ¿qué has pensado, no? ¿Qué es lo que se viene para gestión? Esta generación nueva tiene una forma totalmente distinta de consumir esa información que esta generación que ya está de salida, ¿no? Sí, claro. Y parte por lo mismo. ¿Dónde están esas generaciones? Y efectivamente, tenemos un segmento, un público que ya pinta canas. Sí, pues. No, pero y que está acostumbrado todavía al papel, pero que también está, ojo, en las plataformas digitales. Y esto es interesante. Lo conversaba justo con mi novia en camino a esta conversación, que tenía que ver con, ok, ¿cómo le presento esta información, este consumidor más tradicional? Sí y no. Sí y no. Me ponía a pensar en un ejemplo como mi papá, que tiene 65, sí, 66 claro. años. Y claro, ¿por qué pensar que para él lo nuevo no va a ser atractivo? Porque, a ver, yo te pregunto, Mario, hace 10 años o hace 20 años, el contenido que tú recibías por televisión o por radio, si hoy recibieras ese mismo contenido, ya lo sentirías anacrónico a tu edad. Porque la persona mayor también recibe y está bombardeado por estímulos, por información y por un cambio de contexto y de percepción. Entonces, esa persona de 65 años también tiene otra percepción. Sí, te puede leer el periódico y probablemente es el que esté suscrito al periódico, pero también ya te lee por digital, también consume redes sociales, también tiene una dinámica dentro de este nuevo entorno. Entonces, la percepción incluso para ese público, que es un público que para nosotros es muy importante, también está cambiando. Sí. Entonces, también tienes que adaptar ese contenido a ese nuevo público. O sea, es un reto constante. Claro, porque para nosotros cuando empezamos esta nueva línea innovadora y disruptiva, por decirlo de esa forma, de Hotel BTH, como te comentaba, ¿no? Tuvimos unos roces duros con una generación que no entendía un concepto que estaba hecho para la nueva generación, ¿no? Porque si uno no tiene la capacidad de poder adaptarse, vas a morir en el camino, ¿no? Entonces, este proceso de adaptación nos generó cierta situación y momentos tensos con una generación que no estaba muy de acuerdo o no entendía bien el cambio. ¿Cómo empezó tu carrera en el periodismo? Como te contaba, yo empecé ya... ¿Tú estudiaste periodismo? Yo estudié Ciencias de la Comunicación. ¿No eres economista? Estudié Ciencias de la Comunicación, me especialicé en periodismo y posteriormente hice una maestría en Economía, con mención incluso en gestión pública. Me interesaba, bueno, me sigue interesando mucho la gestión pública. Nunca he trabajado en el Estado, pero mi interés en la gestión pública es por esa rabia, y lo digo con claridad, esa rabia que me genera vivir en un país con tantos recursos y donde municipalidades, gobiernos regionales, donde el gobierno tiene recursos y es un drama que no se gastan o se gastan mal.
Entonces, es algo que hasta el día de hoy uno no deja de entender porque tú te quedas con la idea de, oye, no sé, pues tal hospital no gastó el presupuesto que tenía para comprar medicamentos y cuando va la señora a buscar medicamentos gratis para su hijo, no están los medicamentos y es un drama, pero tenías la plata, tenías la plata y no la gastaste. Así o sea, es ineficiencia, es corrupción. Entonces, eso es un drama que de verdad nos debería enfurecer, porque no digo que el país sea que el Perú sea un país rico, pero, men, tienes la plata y le estás gastando mal por 1000 factores. Entonces, eso, digo, quiero entender esto. Y claro, tú cuando ves el detalle, te encuentras, pues, lamentablemente con un Estado corrupto, ineficiente y que solo se está agravando. Y tú estudias periodismo porque sientes esa motivación y ese propósito de comunicar. O sea, por ahí vino tu motivación de estudiar periodismo. O sea, ¿qué te motivó a estudiar esa carrera, esa profesión? Te voy a contar. Esta es una cosa que no lo cuento así nomás. Yo quería ser actor. De verdad, yo en el colegio quería ser... De hecho, yo en el colegio llevé varios talleres de actuación. Un taller que llevé con Ramón García, incluso en el Museo de Arte Italiano. Me encantaba la actuación, me metía en cualquier taller que había, hacía obras de teatro en mi colegio. De hecho, mira, ni bien ingresé a la universidad, ese mismo día que ingresé, porque yo soy de la Villarreal, de la Universidad Nacional Federico Villarreal, di el examen de admisión, ingresé, no salen los pósteres. Ese mismo día me fui a la Escuela Nacional de Arte Dramático a ver si podía estudiar a la vez la misma carrera, porque estaba ahí el chip. Me dijeron, no, lleva bien tu primer año, segundo año de universidad y ves. Estaba obsesionado con la actuación, pero siempre me gustó comunicar, siempre me gustó hablar en el colegio, siempre tenía esto. ¿Y por qué no seguiste la carrera de actuación? Porque ya te va comiendo el día a día de la universidad. Empecé a buscar... No, o sea, yo digo de colegio. O sea, tú saliste de colegio queriendo ser actor. Porque mis papás me dijeron en ese momento, oye, vives en Perú, te vas a morir de hambre. Te sentiste presionado. Y claro, y no es que cuando uno estudia periodismo tampoco claro. te alienten mucho, pero dije, bueno, lo que más se me asemeja... Bueno, te lo voy a contar. Yeah. Recuerdo, en cuarto año de secundaria y estábamos viendo por la noche a César Hildebrand con mis padres ese día, mi hermana. Y mi mamá se le ocurre en la cabeza decir, oye, porque yo no sabía qué estudiar, ¿no? Oye, ¿y por qué no estudias periodismo? ¿No? Porque claro, en ese momento César Hildebrand, y hasta el día de hoy, es uno de los grandes periodistas y referentes del periodismo en el Perú. Yo y mi familia lo admiraba, yo lo sigo admirando muchísimo. Entonces, en mi cabeza fue como, oye, sí, ¿por qué no estudio periodismo? Y como loco me puse en cuarto año a ver las mallas curriculares de las universidades, de qué te enseñan en periodismo o en ese momento ciencias de la comunicación. Y dije, men, esto es todo lo que a mí me gustaría estudiar y leer y tal. Entonces, me fue muy sencillo como comprarme la idea que mi madre me había metido en la cabeza en ese momento, viendo el televisor a César Hildebrand. Y dije, bueno, tengo que estudiar periodismo. Y claro, mis opciones eran universidades nacionales, entre San Marcos y Villarreal. Y yo tengo una letra de doctor. Hasta el día de hoy, mi letra de los 5 años no ha cambiado hasta el día de hoy. Entonces, en ese año, San Marcos fue el único año que cambió su examen de admisión a examen desarrollado y escrito. Y yo no quería quedarme pues un año preparándome ni nada, y quería acabar el colegio y empezar la universidad ya. Dije, ¿sabes qué? Me preparé para la Villarreal, estudié 3 meses el verano, postulé e ingresé. Entonces dije, listo, voy a ser periodista. Wow, y me dices de que seguiste la carrera de periodismo y también perseguías tu sueño de actor. ¿Cuándo ya tiras la toalla y dices, me dedico de lleno al periodismo y dejo la actuación? Ya cuando empecé a chambear, es decir, al principio me metí, el primer año me metí a talleres que podía, en el IPNA, en el Centro Cultural, hice obras en el Centro Cultural España, con gente de la Escuela Nacional de Arte Dramático, pero ya el momento era como, oye, tenía 18 años, quería chambear, quería plata, y le dije, había estos programas de intercambio en la universidad,
Sí. de irte a Estados Unidos a trabajar durante el verano. Y ya dije, oye, aparte de que es una experiencia chévere, donde aprendes y conoces un montón de gente de todos lados, sobre todo. ¿Tuviste la experiencia de viajar? Sí, me fui a Nuevo México, ya a los 18 más o menos me fui a Nuevo México a chambear en un resort. Yo trabajaba en la montaña, cargaba a los que se caían del esquí o del snowboard. Sí. Pero genial, conocí un montón de gente muy, muy bacán. Y ya volví. Y ese año, o sea, ya tuve la suerte, francamente, de empezar a practicar. Ahora, muy joven. el periodismo es una rama diversa, ¿no? De diferentes especialidades. ¿Cómo aterrizas en el tema político? ¿Siempre quisiste? No, yo aterricé en economía. En economía. Por un tema, por el azar. El azar, como te digo, volví y en tercer año de la universidad, en quinto ciclo, una profesora era muy amiga de alguien que trabajaba en la República y necesitaban un practicante. Yo dije, me arriesgo. ¿Qué año era? ¿Qué gobierno? 2008. Wow. Segundo gobierno de Alan, que todo el mundo estaba, pero claro. no entendía qué hacía Alan ahí. Pero la economía 2008 estaba claro. Yo entro en julio del 2008 a la República como practicante. Y me marcó mucho, fue muy chévere para mí periodísticamente porque se dio la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos ese año, en agosto, octubre. Del 2008, ¿no? 2008. Sí. Y claro, aprendí un montón porque en situaciones de crisis uno aprende un montón. Y ya empecé a practicar ahí en la Repu. Sí, total. Y yo me acuerdo que con Alan tuvimos un crecimiento de casi un 8% año tras año, ¿no? Y también el sector inmobiliario acá empezó a dispararse cualquier cantidad. Se desarrolló una barbaridad. Era la época de oro. El precio del cobre estaba por los cielos. Es decir, el país venía muy boyante. Tuve la oportunidad de asistir a una conferencia que hizo Porter en un hotel Miraflorino. Y él, después de recabar toda la información del Ministerio de Economía y todo, se empezó a dar cuenta de cómo era posible de que un país con tantos recursos económicos haya hecho tan poco, ¿no? A nivel de infraestructura, a nivel de, qué sé yo, tantos desarrollos básicos que nos comparaban como uno de los países más pobres del África, ¿no? Y no entendía cómo un país con tantos recursos y crecimiento económico se mantenga a ese nivel tan bajo, ¿no? Claro, era el drama y quizá un poco lo que se criticó en su momento, ¿no? De que en la época más boyante de la economía, en esos años, lamentablemente no se implementaron las reformas necesarias, porque, claro, si tú sigues manteniendo a un sector público, a funcionarios públicos, no digo que todos, pero gran parte de ellos que todavía son ineficientes, que son corruptos, lamentablemente lo que vas a tener es una mala ejecución de ese gasto, que no va a generar impacto en el desarrollo social. Y para eso, y para reconocerle a Alan algo importante que creo que sentó las bases. Alan trató de empujar la reforma del servicio civil, que justamente apuntaba a profesionalizar al servidor público. Ollanta también lo hizo, pero las resistencias políticas a la interna de los sectores públicos son tremendas. Pero es una de las grandes críticas. Un país que no implementa las reformas de segundo piso, como se le conocen, lamentablemente está destinada a seguir siendo un país subdesarrollado como es el Perú. Ahora, pero ¿tú qué piensas? Porque si bien es cierto, nos da cierta claridad estar fuera del sector público con algunas herramientas o cosas que se deberían dar. Pero la gente dice, claro, tú tienes un punto de vista porque no estás dentro del sector. Cuando tú entras al sector público te sientes con las manos atadas porque hay tanta burocracia, tanto freno, tanto contraste político, como tú bien lo dices, que no te deja trabajar, no te deja fluir. Y ese es el problema, porque mucha gente y mucho profesional de altísima calidad que se ha aportado en el sector público cada vez se ve desmotivado a tener que ingresar. Porque uno, con el nivel de populismo que hay, dicen, ay no, que le bajen los sueldos. Ya. Oye, ¿cómo atraes profesionales de alto nivel y gran calidad si tú limitas los sueldos? Y, a ver, nuevamente, tú lo dices, la burocracia. ¿Cómo rompes esos niveles de burocracia? ¿Cómo rompes a esos trabajadores eternos que, y aquí me puedo ganar ciertos problemas, pero así pienso, así es, que les pagas de por vida y no tienen ningún incentivo
para mejorar. Te lo digo yo que vengo de universidad pública y veía cómo los administrativos, simplemente que ya estaban nombrados y que tenían comprados sus puestos de trabajo para toda la vida, no tenían o tenían cero incentivo de hacer bien su trabajo, y cómo eso representa un freno y sobre todo una afectación, porque lo que están dando, y esto tienen que entenderlo, es un servicio público, un servicio al ciudadano, porque la plata que ganan sale del bolsillo de todos los peruanos. Entonces, sí merecemos mejores servidores públicos, y para eso necesitamos una reforma del servicio civil. Pero nuevamente, chocas con intereses, chocas con sindicatos, que en el Perú también son muy poderosos y pueden incluso sacarte ministros o buenos funcionarios, buenos gerentes. Claro, porque uno piensa de que cada ministro tiene la fuerza y el poder y la libertad de hacer muchas cosas, pero son las bases, ¿no? Son las bases que están tan podridas y corruptas que repercute pues en las cabezas que representan esos ministerios, ¿no? Un amigo, no voy a decir su nombre porque quizá no quiera que lo mencione, bueno, ha escrito un libro al respecto, fue justamente emboscado por trabajadores de una institución pública muy grande que gana muchísimo dinero y que está en un rubro de mucha plata, pero fue emboscada. Y tuvo que dejar su puesto porque el sindicato no le dejaba trabajar, porque él quería hacer las cosas bien. Y dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy a comprar estos pleitos. Porque además terminan todos enjuiciados. Sí. Te abren juicios y denuncias por doquier. Y tú que has estudiado gestión pública y conoces bien ese tema, ¿cuál crees que tú debería ser la solución a todo esto, ¿no? Porque vivimos, desde que yo tengo uso de razón, es lo mismo, ¿no? Pasan gobiernos y gobiernos, y siempre hay con estos temas de corrupción. En 5 años hemos tenido 6 presidentes, ¿no? En ese último gobierno de Castillo, 90 ministros en 1 año y medio. Entonces, ¿cuál es la solución, no? Es que yo creo que parte, es bien complejo, ¿ya? Es bien complejo, pero parte nuevamente por las reformas, que no son sencillas, porque para una reforma primero tiene que haber cierto nivel de compromiso político, conciencia política, y para eso necesitas políticos, no delincuentes, y perdona que sea tan claro, pero necesitas políticos de verdad. Político es aquella persona que, claro, tengo un pensamiento, como te decía, tengo una visión del mundo, de cómo deberíamos desarrollar nuestro país. Puede ser de izquierda, de derecha, de centro, de arriba y de abajo. Eso no importa. Finalmente, las personas deberían votar por las mejores ideas. Pero lo que tenemos hoy por hoy en este país, y lo voy a decir con mucha claridad, son organizaciones criminales que muy vinculadas a la minería ilegal, al transporte informal, al narcotráfico, a actividades ilícitas que están muy, pero muy metidas en la política, y que ponen candidatos, ¿no? Ojo, no hablo solo presidenciales, ¿ah? Municipalidades, gobiernos regionales. Las organizaciones criminales están en el tejido político hoy por hoy, y es una realidad, y ejemplos hay innumerables. Necesitaríamos 3 programas para hablar de la minería ilegal. ¿Tú crees que estamos cerca con lo que está pasando con Ecuador? No lo sé, pero probablemente Ecuador haya empezado... Porque es un narcoestado, ¿no? Haya empezado por ahí. El problema... No el de hoy, ¿no? Yo creo que el de hoy es un presidente Noboa que quiere hacer frente directamente al terrorismo, a la delincuencia, al narcotráfico, y eso está teniendo secuelas, pero que ha vivido durante periodos gubernamentales alimentados por el narcotráfico, parece que sí, ¿no? Sí, claro, lo que tienes en Ecuador es claramente un problema de bandas vinculadas a cárteles mexicanos, como el de Jalisco, el de Sinaloa, peleándose el poder entre sí, el puerto de Guayaquil, con un Estado que no hizo nada por mucho tiempo, incluso con un presidente, un Rafael Correa, que indultó a un montón de personas que estaban cumpliendo condenas en las cárceles de Ecuador por narcotráfico. Y es decir, tienes a un Estado que decidió salir, alejarse, retirarse, para dejar hacer y dejar pasar a la actividad ilegal. Y lo que vemos hoy por hoy, tú me lo preguntabas, Mario, hoy en el Perú es también a un Estado cada vez más ausente, y vemos, por ejemplo, para ponerlo nuevamente muy claramente, a una minería ilegal que se ha multiplicado por 7 o por 8, según data de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, operando a sus anchas, sin ningún problema,
y haciendo marchas como el de esta semana para que sigan operando sin control y sin nada. Entonces a eso me refiero con estas organizaciones que tienen vínculos con el poder político. Y si estamos como Ecuador, yo creo que no, pero Ecuador empezó de alguna manera dejando hacer y dejando pasar a las actividades ilegales, ¿no? Ahora, y el gobierno de Bukele empieza a generar como un norte en la región, es como lo veo, que se habla también, porque la gente también está cansada en Latinoamérica ya de tanta corrupción, delincuencia, violencia, y lo que se ve en El Salvador es como no sé, como un norte que te da una luz que se pueda plasmar en un país y está generando también a nivel político una corriente nueva. ¿Qué opinas tú de eso? Me gustó más el discurso de Noboa, pese a que dicen que es un presidente débil, en el sentido de que declaró primero como terrorismo interno a estas bandas criminales y se adhiere mucho a, digamos, la legislación internacional para abordar estos temas. Pero para no escapar a lo de Bukele, entiendo que, claro, ante un drama de inseguridad que se vivía en El Salvador, como son las pandillas, un presidente que pone mano dura y que además consigue resultados efectivos, es visto como algo atractivo e importante. Pero no me deja de preocupar y nunca me va a dejar de preocupar cuando el poder se concentra en una sola persona, porque ya hemos visto qué es lo que ocurre cuando una sola persona o un solo movimiento gana mucho poder. Y lo que hizo Bukele para poder implementar una política de mano dura contra las pandillas es, y hay que decirlo, levantarse en peso a su sistema de justicia. Y claro, ante una situación catastrófica y de drama, la gente lo va a aplaudir. Es como, y yo te lo digo y lo creo, ¿qué va a pasar o qué pasa si llega un presidente o presidenta que diga, porque la gente le tiene cólera, cierran ese congreso de tal por cual, cierren ese sistema de justicia también corrupto, no pasa nada? Y empezamos a ver, claro, efectividad y la gente aplaude, dice muy bien, todo bien, pero estás concentrando el poder en una persona y el riesgo que eso genera para la democracia es altísima. Y todavía yo sí creo en esta idea que si bien la democracia es un modelo imperfecto, como está demostrado, es hasta el día de hoy el mejor modelo, porque, digamos, la dictadura no me parece en ningún sentido un modelo viable, o las autocracias. Y lo que está pasando en Argentina con Milei, que tomó también el poder como presidente y va a tener que cumplir estas medidas radicales con que la juventud de Argentina, cansada del abuso de autoridad bajo todo este gobierno del peronismo, de Kirchner y todo esto, cansado quiere un cambio, ¿no? Entonces ven a Milei como el cambio, pero lo que está pasando hoy es de que está chocando también con más del 50% de argentinos, o poquito más o poquito menos, porque la Argentina está dividida, que vive del Estado. Entonces no es tan sencillo de cortar las cosas de raíz, sino cuál es la solución que le voy a dar a esa gente que prácticamente de años ha vivido del Estado. Yo sí creo y soy muy optimista en lo que pasa en Argentina. Entiendo las críticas que se le hacían a Milei en su momento, pero creo que Milei, y quizá me reciba críticas por esta frase, pero es una ola refrescante que hoy vive un país tan hermoso y tan rico como es la Argentina, porque al menos lo que se percibe desde fuera y con los cambios que empezó a hacer ni bien ingresó, parece que sí hay una intención muy clara de cambiar ese modelo rentista y subsidiario que está demostrado además que lleva al hambre, como pasa en Venezuela, como Exacto. pasa en Nicaragua, como lamentablemente pasa en Argentina. Me compro totalmente esta idea de meterle la motosierra, como dice Milei, al gasto público, porque sí, porque una vez que tú empiezas a subsidiar todo y acostumbras a la gente a que le tienes que pagar por todo, quitarlo es muy difícil. Pero felizmente hoy por hoy en la Argentina, al menos lo que se ve, es que tanto hay una clase social que respalda a Milei. Es decir, Milei hoy por hoy tiene verdadero poder, que no lo tenía Castillo en su momento. ¿Qué hace que alguien tenga verdadero poder? El respaldo de las mayorías. Y curioso lo que vive Argentina, porque
a Milei lo respaldan los jóvenes y a Milei lo respaldan la gente más pobre. Porque está cansada, porque qué peor que la inflación, qué peor para un pobre que la inflación, qué peor, y lo hemos vivido en este país, y tú lo recordarás, Mario, mejor que yo, qué peor que el pan un día cueste 20 céntimos y que amanezcas a la semana siguiente costando un sol. Eso es la inflación, sí. Es el peor impuesto que le puedes poner al más pobre. Yo recuerdo de que a finales de los 80, inicio de los 90, nosotros como país vivíamos prácticamente de prisioneros con estos tipos de secuestro, atormentos y violencia del terrorismo, ¿no? Y lo veíamos en esa época a Alberto Fujimori, creo que la gran mayoría en el 91-92, que atrapa a los dos principales cabecillas, que era Abimael Guzmán y Pollay Campos. Y Alan García nos deja un gobierno con una escapatoria vergonzosa de Pollay Campos, líder del MRTA, con líderes MRTistas, un túnel de la cárcel de máxima seguridad a meses de salir de su gobierno. Entonces nosotros ya esto era una cosa alarmante, no sabíamos qué hacer y aparece Alberto Fujimori metiendo mano dura, pero con un Congreso que no lo respaldaba. Y es lo que yo veo un poco en Argentina, porque si bien es cierto, apoyamos lo que quiere Milei, pero allá en entrar en consenso con un parlamento que tiene la oposición, ¿no? Entonces yo no sé cómo él va a hacer para sacar adelante ese propósito de salvar esa crisis económica que tiene. Era justo hace un par de semanas conversaba con un gestor de fondos de inversión de Argentina que está haciendo un roadshow, incluso porque creo que es el mejor momento para cuando uno ve los instrumentos de inversión están creciendo increíblemente en Argentina y todavía hay espacio para que crezcan. Y le manifestaba la misma preocupación que tenía que ver con el apoyo político, sobre todo en el Congreso y en el sistema de justicia. El Poder Judicial detuvo hace poco una de las reformas, sobre todo la laboral, pero la información que revisé ayer en el diario El País me generaba este optimismo que hoy comparto, que era que ya había logrado el convencimiento de parte de la oposición para lograr pasar una serie de decretos. Pero claro, el gran reto hoy por hoy de Milei va a ser poder lograr ese convencimiento. Porque claro, lo de Fujimori en su momento era complejo, ¿no? ¿Cómo convences a un Congreso de oposición? Es difícil, creo que en América Latina nos hemos puesto más de una vez en esas situaciones, ¿no? Congresos adversos que o terminan entorpeciendo la labor de un presidente, o un presidente que ante la oposición del Congreso termina cerrando el Congreso y convirtiéndose también en autócratas. Entonces, creo que nos conocemos ya esa historia en América Latina, sí. y deberíamos encontrar una forma para no llegar a puntos extremos que terminen perjudicando a la población. Y pasó ahora último entre PPK y Keiko, ¿no? Sí. Uno pensaba que una vez que ganaba PPK, esto iba a ser, digamos, un gobierno digamos, con ciertas miras a desarrollo, porque en teoría el fujimorismo pensaba igual que la gente de Pedro Pablo Kuczynski. Muchos de ellos eran de los mismos clubes, eran amigos entre ellos, pero lamentablemente por cuestiones personales pues no se pusieron de acuerdo y vimos a un Congreso que literalmente se tumbó a un presidente, y ahí empezó lo que hemos visto hasta el día de hoy a nivel de inestabilidad presidencial. 6 presidentes pues en 6 años es una locura en cualquier país, ¿no? Ahora, un argentino en su momento conversábamos con él y le contaba que era el colmo, ¿no?, de estas cosas, actos de corrupción por doquier. Y él me respondió con tristeza y me dijo: al menos en tu país hay justicia, en el mío pasan estas cosas y no pasa nada. Al menos tienes a presidentes que están siendo investigados y metidos en la cárcel, que en mi país que pasan estas cosas o peores y no se ve absolutamente nada. Pero ahí hay un doble juego. Por un lado sí, incluso recuerdo noticia internacional, recuerdo un artículo de New York Times que contaba con digamos, algo de gracia, el extraño caso peruano donde los presidentes están en la cárcel o terminan siendo investigados por muchas cosas.
Pero hay una crítica también al sistema de justicia en el país, ¿no? Porque, ojo, no digo que no se investigue al poder, y claramente se tiene que investigar al poder, pero, mi hermano, tienes que algún día acusar, tienes que llegar algún día pues a que eso se materialice en algo concreto, porque lo que hemos visto aquí es mucho espectáculo, mucho fururú farará. Es decir, yo te meto a una prisión preventiva, ¿no? Y gano mi titular, el fiscal, el juez que lucha contra la corrupción, y después, por exceso de carcelería o porque no estuvo bien justificado, esto se cae en el Tribunal Constitucional, como ya ha ocurrido. Y a ver, para que no digan que tengo un sesgo político, ocurrió con Ollanta Humala y Nadine Heredia y ocurrió con Keiko Fujimori. El Tribunal Constitucional dijo, oye, ya pues, tú no los puedes meter a la cárcel y luego pasarte 3 años sin acusar. Es un drama. Yo me pongo a pensar, a ver, no estoy defendiendo al poder en lo absoluto, pero lo que digo es, si te van a meter preso 3 años y después no te encuentran nada, después no te acusan, ¿quién te devuelve esos 3 años? Exacto. ¿Tú estás de acuerdo con tener los diputados y senadores? O sea, hacer un cambio en la reestructuración para mejorar la calidad, entre comillas, del Congreso. Totalmente, totalmente. Creo que sí, el Congreso necesita una doble cámara, pero creo que no va a ser la solución mientras no abordemos el problema de la elección, no abordemos el problema de los candidatos. Es decir, ¿cómo mejorar la calidad de congresistas? Porque solo termino. Sí. ¿Por qué? A ver, si sigues teniendo gente incompetente, nada te garantiza que teniendo senadores vaya a mejorar. Es decir, vas a tener senadores incompetentes y diputados incompetentes. ¿Cómo mejoras la calidad de los candidatos? Que el menú, porque muchas veces nos dicen, pero ustedes lo eligieron. No, te pusieron el menú. A ver, un momentito. Si me pones un menú asqueroso y que yo no quiero, tampoco es mi responsabilidad. Tanto así, y esta es una data que mucho no se recuerda, pero quien ganó la primera vuelta en la elección donde terminó siendo presidente Pedro Castillo y donde quedaron Keiko y Castillo, quien ganó esa primera vuelta no fue ni Keiko ni Castillo. Fue el voto blanco y el viciado. Exacto. Más gente votó en blanco y en viciado o no votó que los que votaron por Castillo y Keiko juntos. ¿Eso qué te dice? Que la gente no le interesa. No le gusta el menú que los partidos políticos le están presentando. Entonces, ¿cómo haces para que los partidos políticos presenten buenos candidatos o buenos menús? Las PASO, las primarias obligatorias, era una manera que justamente este Congreso nunca permitió que se implemente por X razones. Primero decían que la COVID, después se lo acaban de tumbar y Boluarte ya lo promulgó. Se han tumbado las PASO. ¿Por qué las PASO eran una solución? Porque rompías este sistema de cúpulas partidarias donde los candidatos se eligen a dedo. ¿Quién cree, por favor, quién cree que en Alianza para el Progreso siempre eligen a César Acuña? Vamos, pues, o a Luna Gálvez de candidato, o quien sea. Es decir, rompes estas cúpulas en los partidos políticos y obligas a que haya una verdadera democracia interna. Hoy por hoy no hay partidos porque no hay una verdadera democracia interna, porque se eligen a dedo las cúpulas. Ese es el problema. Esa opinión tan sólida y abierta y clara que tú tienes, ¿te ha traído problemas? O sea... Sí, claro. Sí, porque siempre hay gente que no piensa igual y también porque siempre hay intereses detrás de mantener este status quo. Porque ¿qué es lo que te permite que no haya una verdadera democracia interna en los partidos? Que es lo que te decía antes, que estas organizaciones oscuras, ilícitas, puedan poner y colocar a sus candidatos para tener sus representantes para luego poder hacer ¿qué? Votar por normas a favor de la minería ilegal, como extender indeterminadamente el registro para los mineros informales, tumbarse universidades, o tumbarse a instituciones que acreditan la calidad universitaria, darle licencias de por vida a transportistas informales, solo por mencionar algunas cosas. Pero a eso me refería cuando, claro, ¿te conviene abrir la democracia interna o te conviene que esto se maneje como cúpulas para que estos intereses con plata financien justamente esos candidatos? Ahora, yo te escucho, Omar, con sinceridad y siento una pasión tuya y has estudiado gestión pública. ¿No te ves en la política? ¿Te ves en la política? No me veo. Me dices no ahorita, de repente sale ahí una sorpresa. No, porque Pero ¿por qué no? Temor a que, claro, lógico, uno que quiere entrar y hacer cosas
terminas cuestionado, vapuleado, terminas acusado, denunciado. En principio porque amo el periodismo. Es decir, felizmente, digamos, todavía me considero joven. Y tengo la gran oportunidad de poder seguir haciendo periodismo. No digo que no vaya a hacer otra cosa luego, pero todavía puedo hacer lo que me apasiona y lo que me gusta. ¿Cómo te ves tú en los siguientes años? Oh, qué difícil pregunta. Bueno, yo me veo, sí, digamos, abocado todavía al periodismo. Abocado, digamos, acabo de entrar a gestión. Espero estar varios años en gestión, que es una casa que yo quiero, donde yo he estado. ¿Cuál es el legado que tú quieres dejar en gestión o empezar a hacer en gestión? Qué complicado, pero creo que el legado sería poder comunicar, porque ¿cuál ha sido mi obsesión para decirte el legado? ¿Qué es lo que a mí me apasiona? Y lo dije en una entrevista de trabajo, recuerdo, cuando ingresé a RPP. ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, a mí me gusta explicar cosas que parecen complejas, explicarlas de manera sencilla. Creo que eso es lo que y por eso me gustaba, ya no lo hago por tiempo, me gustaba enseñar en la universidad, me gustaba explicar, ¿no? Tratar de que la gente entienda, oye, esto no es tan difícil, no es tan complejo como a veces te hacen ver, es más sencillo, pero hay que explicarlo bien. Entonces, creo que el legado que me gustaría dejar, en general, donde vaya o en el medio que esté, es tratar de comunicar y que aprendamos a comunicar cosas importantes o cosas que creamos que van a tener un impacto o le van a generar un bien a la persona y a la sociedad de manera sencilla, para que estas personas también puedan difundir esa información y entender esa información. Creo que ese es, digamos, el centro de la motivación que tengo para trabajar, ¿no? Que llevemos. Por eso a veces es divertidísimo en los comités editoriales que tenemos en gestión o que teníamos en otros medios, porque es ya, pero ¿cómo digo eso? O una frase que yo repito mucho a la gente con la que trabajo es ya, pero ¿cuál es el titular? Ajá. Muy bien, me está contando, pero ya, ¿cómo vendo eso? Claro, sí, un buen titular, por más que la noticia esté surtida, claro, si no dispara a la curiosidad de indagar. Exacto. Ya. ¿Cuál es el titular? El titular es el 70%. Sí. Y así en la radio, en la televisión. ¿Tú tienes especialistas que se encarguen de armar un buen titular? No, antes se acostumbraba. Hace décadas, te digo, en los periódicos había los famosos tituleros, pero el editor debería tener esa visión, ¿no? En mi caso, el director, porque armo la portada con mi editora central, tendríamos que estar siempre viendo ya, pero ¿cómo lo llevamos un titular de portada, finalmente? Pero el editor tiene que estar siempre con la visión de ya, ¿cómo decimos esto? ¿Cómo impactamos con esto? Estuviste en República. ¿Cómo saltas a RPP? Una hoy amiga me hizo el contacto y me dice, oye, se va a lanzar un canal de televisión en RPP. Esto sería ya fines del 2010. Y claro, mejores condiciones, era interesante ver otras cosas, armar la primera sección de economía que iba a tener RPP en ese momento, para el canal que estaban haciendo, que nace en el 2011. Y estuve ahí un periodo relativamente corto en mi primera etapa. Estuve como 8 o 9 meses porque surge esta oportunidad de pertenecer a la agencia Reuters. La agencia es claro, una de las agencias más antiguas del mundo, especializada también en economía, finanzas, negocios. Y dije, no, hombre, tengo que saber qué es pasar por agencia. Entonces yo he tenido mucho esto me gustan los riesgos de, oye, no, tengo que saber cómo es dentro del periodismo, ¿no? ¿Cómo es ser ahora periodista de agencia? ¿O cómo es ser ahora periodista de tal? Aprender. Aprender. Me encanta hacer cosas nuevas. Y me quedo con una frase que la recuerdo siempre, que me dijo una jefa, Elizabeth Cabero, en RPP, cuando yo estaba dudando de pasarme de la República a RPP. Me dice, porque le dije, yo me siento ya cómodo, me siento tranquilo. Y ahí me dice, oye, justo es en los momentos que uno se siente cómodo, cuando te sientes pleno, que todo va bien, que ya sabes hacer todo, cuando tienes que avanzar.
O sea, quedarse en el área de confort es Lo no peor. evolucionar, Exacto. no avanzar, ¿no? Totalmente. O sea, salir y hacer cosas diferentes y probar cosas distintas, lógico, nos genera incertidumbre, nervios, intriga, ¿no? Pero hay que tener la seguridad de que así nos tropecemos, así nos caigamos, vamos a seguir ascendiendo, ¿no? Y fue difícil ahora en mi último pase de RPP a gestión. Claro, yo ya conducía programas de radio y televisión. En radio tenía el espacio más escuchado a nivel nacional, que es la rotativa del aire, la primera rotativa del aire de 5 a 8 de la mañana. Tenía un programa en digital que le estaba yendo súper bien. O sea, me iba súper bien en RPP. Las expectativas que tenían para el 2024 eran tremendas. Es un medio que yo quiero mucho, además. Quiero mucho la radio. Y claro, no se entendió cuando dije, oye, tengo esta oferta del Grupo del Comercio para dirigir gestión. Era como, pero ¿cómo? Si aquí no está bien. Era como, no, sí, estoy contento, entonces, pero es un reto. Es una cosa diferente, es una cosa totalmente distinta dentro del periodismo. Entonces dije, no, tengo que ver. Porque si no, toda mi vida, y así se lo dije en ese momento a determinadas personas, si no me voy a arrepentir toda mi vida Así es. del cómo hubiese sido sí. Exacto. ¿No? Dijo, lo hago. ¿Y estas cosas las tomas tú solo? ¿Las consultas con alguien? ¿Tu familia? ¿En quién te apoyas? Hoy por hoy me apoyo mucho en mi novia, que está acá con nosotros acompañando, porque claro, es una persona además que yo no solo amo, sino que también admiro y respeto y aprendo. Ella también es comunicadora. De hecho, muchas cosas que hoy por hoy sé desde el punto de vista digital, audiovisual, posicionamiento, es gracias a ella. Porque Es un gran apoyo. Sí, claro. Entonces, claro, cuando vienen estas cosas tan grandes, es como, oye, ¿qué te parece? Tal. Y claro, el apoyo de ella, porque fue una decisión, te digo, muy compleja, Sí, muy claro. difícil. Por los años, la trayectoria. Sí, claro. A ver, siempre te da cierto miedo las Sí. cosas nuevas, de saber si va a salir bien o va a salir mal. Es pronto para decir si va a salir bien o mal, pero yo igual estoy súper contento digamos, con la familia de gestión, que también es una familia que quiero. ¿Te ha acogido bien? Sí, súper, porque a ver, tengo muchos amigos. Además, el mundo del periodismo económico es muy chiquito, entonces muchísimos amigos de larga data ahí. Y claro, lo conversé con Andrea, mi novia, y era como que sí, o sea, no, es un reto. ¿Y qué papel o rol juegan tus padres? Desde siempre, desde que tú has emprendido todo esto. Bueno, mi madre ya falleció hace algunos años en realidad, pero mi padre sí sigue vivo, y también de apoyo, siempre de conversar, quizá de ponerle ¿cómo te diría? Un poco de calma y de tranquilidad de, oye, bacán, pero estás pensando bien, ¿no? Es el que te dice, o sea, no te dice no, ni te dice, qué mal, pero sí te dice, ya, pero ¿te has dado el tiempo para darle vueltas y pensarlo? Te diría que le des un par de vueltas más, si estás de acuerdo, dale. Entonces sí me parece importante porque nunca, ya a lo largo de mi vida, nunca he sido como padres de, no hagas esto, no, tal. Incluso cuando quise estudiar teatro, fue más bien como, oye, pero esta frase que me parece muy potente además en la comunicación, ¿qué pasaría si? ¿Y qué pasaría? Claro. Y te has puesto en este escenario, no te dicen no, sino que te ayuda a reflexionar. Te ayuda a reflexionar porque te plantea alternativas y escenarios. ¿Qué pasaría si? ¿No? Y claro, es como, bueno, pienso un poquito más, ¿no? Esa actitud me parece muy importante y además muy didáctica. ¿Cuál crees que haya sido el camino que te ha llevado al éxito en tu vida? Creo que eso, lo que te digo. Si acá hay un chico que te están viendo y que quieren emprender en esta carrera periodística o lo que fuese, ¿qué es lo que tú le podrías comentar a ellos? Como se lo dijo alguna vez a un estudiante, ¿no? Pero tiene que apasionarte lo que hagas. Si realmente no lo disfrutas, es decir, si realmente no es tu motor y no es tu pasión, no amas lo que haces, creo que el éxito va a ser muy difícil de alcanzar. Y además, entendido también
qué es éxito para cada una de las personas, porque eso es muy importante. Primero, uno tiene que tener claro qué considera éxito. Uno considera éxito tener poder, tener plata, tener reconocimiento. Entonces, primero delimita qué es tu éxito, y una vez que delimites qué es éxito para ti, creo que vas a tener más claro el hecho de, ok, yo amo esto y esto me va a permitir alcanzar eso que yo considero éxito. Pero si tú haces algo solamente por la plata, creo que no te va a gratificar. Tiene que llenarte, creo yo. Por eso de que de 100 emprendimientos, pues solamente Claro. 1 o 2 se consolidan en el primer año, ¿no? Claro. Porque todo el mundo va en la búsqueda del recurso económico más que el desarrollo de la pasión, que es tu propósito. Claro, es como que yo pongo un restaurante, pero no tengo ni idea de cómo freír un huevo. Entonces es como... Y lo otro que también considero importante es mostrarte y ser valiente en mostrarte cómo eres, ¿no? Tener Exacto. tu identidad, justo lo que nosotros veníamos hablando del comienzo de este podcast, que a la gente hoy en día más aún, esta generación aplaude y les gusta ese matiz diferencial, ¿no? Ese factor que tú le metes al periodismo y lo conversamos, y lo voy a decir porque no está grabado. Omar, para mí, es la voz del cambio. Me gusta escucharlo porque, como él bien dice, hace las cosas fáciles. Tienes un estilo muy propio, ¿no? Así como nosotros, como marca, tenemos un concepto de unidades de negocio y de servicio diferente a lo que uno está acostumbrado a ver. Unos nos amarán, otros no, pero morimos en nuestra ley. Claro. Somos como somos y vamos a generar pasiones y polémicas porque es normal, pero no vamos a ser jamás uno del montón. ¿No es así? Obviamente, claro Muy que bien, sí. Omar, te agradezco el tiempo. A Ha ti, sido una Mario. conversación muy dinámica, muy bonita, muy linda, muy profunda. Hemos hablado de diferentes aspectos políticos, económicos, personales, y espero que les haya gustado y pueda generar grandes disparos de motivación y estímulo. Vamos con todo.